Muy bien, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 13. Ya se cerró el estudio que hemos hecho del Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. En enero estamos arrancando con el libro de los Hechos, pero como vienen las fiestas navideñas y el fin de año, vamos a tener un receso, vamos a tocar otros temas, y entonces vamos a leer este pasaje de Mateo 13, del 1 al 9, la parábola del sembrador. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga, dice la palabra de nuestro Señor. Esta porción que vamos a meditar se encuentra en el capítulo 13 y es del verso 1 al verso 23 que vamos a estar meditando. Para la lectura se ha tomado los 9 primeros versos. Esta parábola también es una de las pocas parábolas que el Señor la explica porque la razón era que Él quería que entendiéramos bien esto, que es muy importante. Lo primero que vamos a tratar es el análisis de la parábola. Creo que necesitamos analizar esta parábola para poder captar lo que realmente el Señor quiso transmitir a sus hijos, a sus discípulos, a todos aquellos que iban en un momento a elegir este camino. Los primeros versos del capítulo 13 nos muestra que mucha gente, las multitudes, seguían a Jesús. Y en esta oportunidad no encontró mejor manera el Señor, al ver tanta multitud, de tomar una barca y alejarse un poco para que toda la multitud le pudiera escuchar. En ese tiempo no había micrófonos como ahora que pueden, ¿no? Y la multitud, estamos hablando de 20,000 personas, era muy grande. Entonces se ponía, yo me imagino, en posición donde el viento pudiera llevar su voz para que todos les pudieran escuchar. Y les enseñaba. Ciertamente muchos de los que le escuchaban y le seguían se hicieron sus discípulos, porque sabemos que Jesús no solo tenía 12 discípulos, 12 eran los que andaban y convivían muy cercanos con él, pero tenía muchos más discípulos a los cuales él también les instruía, pero que no todos ellos eran verdaderos creyentes. La mayoría de ellos, como nos relata el Evangelio según San Juan capítulo 6, al oír las palabras y las enseñanzas muy directas del Señor, como hoy va a ser muy directo con su mensaje, decían: palabra dura es esta, ¿quién podrá seguirla? ¿Quién podrá obedecerla? Y dice que desde ese momento dejaron de continuar con Jesús. Es importante entonces ver la importancia de la enseñanza de esta parábola del sembrador. La enseñanza de esta parábola es de suprema importancia para la iglesia, para nosotros. La razón por la cual nosotros estamos aquí en este mundo, el Señor es claro, es para compartir su evangelio. Esa gran comisión que Dios nos dio: vayan y hagan discípulos. Todo lo que yo les he enseñado, enseñen también a otros. La iglesia tiene el llamado de proclamar el evangelio del Señor íntegramente.
en nuestra ciudad, en nuestro país y, si Dios lo permite, al mundo entero. Pero ¿saben cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema? Y es por eso que el Señor usa esta parábola para mostrarnos uno de esos propósitos importantes que todo hijo de Dios necesita saber acerca de proclamar el mensaje. Que cuando uno hace esta tarea, a veces es sumamente desalentadora por la poca respuesta que recibimos cuando proclamamos el Evangelio. Si se dan cuenta, el Señor Jesús compartía multitudes, como lo vemos aquí. A muchos los alimentó, a muchos les resucitó a sus muertos, a muchos los levantó de las camas donde se encontraban postrados, pero muy pocos le siguieron. Y nos damos cuenta, inclusive cuando en el momento más crítico de su vida, cuando fue arrestado y crucificado, ¿dónde estaban esas multitudes? Esas multitudes inclusive arengaban: crucifíquenle, crucifíquenle. Y es la importancia de esta parábola. Esta nos ayuda a entender por qué la gente reacciona como reacciona cuando escucha la predicación de la palabra de Dios, y al mismo tiempo nos prepara para tener una expectativa realista de los frutos que nosotros podemos esperar cuando compartamos el Evangelio a otras personas. El Señor Jesús había pasado casi un año predicando ya en Jerusalén y otro año predicando en Galilea. Esta gente había recibido el beneficio de ser enseñado por el más grande predicador de toda la historia. Ellos habían visto todas esas manifestaciones impresionantes, esos milagros impresionantes que demostraban que Jesús era el Mesías, que las profecías hablaban y que ellos experimentaban. Todo sumado a ese carácter impecable de nuestro Señor. Pero ¿qué hicieron ellos? Decidieron pensar y rechazar el mensaje de Cristo. Su incredulidad. Unos le rechazaron abiertamente, aún acusándolo que todo lo hacía con el poder de Belcebú. Otros solamente le seguían por interés, por motivos equivocados. Porque ellos querían un Mesías que resolviera sus problemas inmediatos. Ellos querían que ese Mesías pudiera salvarlos de la opresión que tenían en ese tiempo del Imperio Romano. Ellos no querían un Salvador que los librara del mayor peligro que ellos enfrentaban y que todo ser humano enfrenta. Y es el poder de pecado en nuestras vidas. Ellos no querían un Salvador a quien someterse. Ellos no querían eso. Y ahora Cristo está trayendo en esta porción, como al final del Sermón del Monte en el capítulo 7, está trayendo juicio sobre ellos al hablarles por parábolas. Y ese es uno de los propósitos por el cual Dios hablaba por parábolas, para traer juicio a los que no creen. Y lo dice en esta porción. Miren la dureza como habla, versículo 14 y versículo 15 de esta porción. Dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se convierten y yo los sane. Si se dan cuenta, cuando los discípulos le dicen: ¿por qué hablas con parábolas?, Él le cita al profeta Isaías, mostrándole que está trayendo juicio a todo corazón que rechaza el Evangelio, a todo corazón endurecido. Este pasaje de Isaías 6, que cita el Señor Jesús, verso 9, está hablando del juicio que trae las parábolas de Jesús. Ellos rechazaron el Evangelio cuando Cristo les explicó con toda claridad, a pesar de todas las evidencias que se mostraban y el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Ellos decidieron rechazar el mensaje y crucificarle. Y esto es una seria advertencia que el Señor está haciendo a sus discípulos y a todos aquellos que les escuchaban y que le agradaba el mensaje de Cristo. Una seria advertencia de no tomar a la ligera el Evangelio de Cristo.
a mostrarnos que el continuo endurecimiento de nuestro corazón puede traer consecuencias desastrosas. Puede traer como juicio más endurecimiento de nuestro corazón. Cuando uno rechaza el evangelio, cuando uno le toma la importancia de vida. ¿Se acuerdan del faraón? El faraón tenía un corazón endurecido, igual que los fariseos. Y al ver los milagros portentosos, a ver cómo Dios mandaba plagas para liberar a su pueblo, ¿qué pasó con el faraón? Su corazón se endureció. Él no quiso creer en ese Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Así que a raíz de ese endurecimiento, ¿qué hizo el Señor? Mandó más dureza, dice la palabra, al corazón del faraón. Ese fue un castigo. Y ese era el propósito de las parábolas. Uno de los propósitos de la palabra, traer juicio. Pero para los que creen, para los que son sensibles a la voz de Dios, ¿cuántos hombres y mujeres están expectantes de lo que Dios quiere decirnos por este pasaje? A los que son sensibles, las parábolas eran un instrumento de mucha bendición para aquellos que realmente quieren creer. ¿Cuál era la enseñanza de la parábola del sembrador? Dios quería que sus discípulos entendiesen el problema de los pocos frutos visibles del ministerio de Jesús. Quería que ellos entiendan que no estaba en la metodología que Él usaba, ni en el tipo de semilla que Jesús estaba usando. Él quería que entendamos que el problema está en el corazón del ser humano, que es el terreno donde la palabra de Dios va a ser sembrada. Aquí el Señor nos muestra 4 tipos de terrenos que revelan el corazón de las personas. Y la respuesta del corazón de estas personas, cuando la palabra de Dios, que la representa como una semilla, es sembrada en el corazón. Los 4 primeros terrenos, Dios nos muestra que estos son discípulos con una fe incorrecta, falsos profesantes. Pero solo el último es aquel que lo muestra como un verdadero discípulo. La misma palabra escucharon todos. La misma palabra fue sembrada por el mismo predicador, pero la parábola nos muestra que los resultados fueron diferentes. ¿Por qué? Porque depende del corazón que recepciona esa palabra. El anhelo de mi corazón es que los corazones que hoy están escuchando esta palabra sean como el cuarto tipo de terreno para que lleven mucho fruto cuando regresen a casa. Cuando no entendemos eso, podemos caer en ese tremendo error como iglesia, que cuando no ve resultados podemos decir, vamos a adaptar el mensaje del evangelio, vamos a ser más dirigibles a las personas. Si dejamos hablar del infierno, si dejamos de hablar del arrepentimiento, si dejamos de hablar del pecado, si dejamos de hablar del arrepentimiento, si comenzamos a hacer más bien cosas que le agrade oír a las personas, que no los confronta mucho ni les haga sentir incómodos, podemos hacer que las personas sientan más a gusto de venir a la iglesia. ¿Y saben qué es lo triste? Que muchas iglesias están haciendo eso y no están presentando el evangelio que Dios nos dijo que presentáramos. Están presentando lamentablemente un evangelio, como muchos lo denominan light, y no está trayendo arrepentimiento, pero sí están logrando lo que quieren, llenar sus templos grandes, pero no de verdaderos discípulos. No de hombres y mujeres realmente transformados por el valor del evangelio, por la fuerza del evangelio. Y de eso nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Haciendo de sus servicios un espectáculo, como lo puedes ver en las redes sociales, un show, pero no predicando. Ese mensaje que te confronta, ese mensaje que te hace ver que tú necesitas de un Salvador, que te ayude a vencer tus debilidades, porque siempre lucharemos con nuestra naturaleza pecaminosa y carnal. El Señor Jesús, más adelante en este capítulo 13, nos explica, y lo explica a sus discípulos de manera privada, cuál era el mensaje de esta parábola. Él les dice que el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es todo aquel que siembra la semilla, la palabra de Dios. Es todo aquel que proclama el evangelio.
Si tú eres creyente, si tú eres verdadero discípulo de Cristo, eres un sembrador. Por eso que el próximo año hemos declarado el año de echar las redes. El año que cada uno de nosotros, que nos llamamos hijos de Dios, abramos nuestros labios y compartamos esa palabra, ese evangelio que es poder de Dios. La semilla, lo explica el Señor, es el instrumento que usará Dios para el establecimiento del reino de los cielos. Para que esta semilla transforme y toque los corazones de los pecadores y vuelvan al arrepentimiento a Cristo. La semilla es la palabra de Dios. Los tipos de suelo, dice el Señor, representan los diferentes tipos de corazones donde la palabra es sembrada. Y por último, las aves que comen la semilla que la cita en esta parábola representa a Satanás, que viene a robar esa semilla cuando el sembrador la siembra. Conociendo entonces la importancia y la enseñanza de la parábola, entremos a nuestro segundo y último punto de nuestro sermón, que es donde Dios va a ser muy claro, que es donde Dios nos va a confrontar, es donde Dios nos va a hacer ver realmente qué camino y cómo estamos viviendo y si realmente somos verdaderos discípulos de Cristo. Por eso que el Señor dice en este verso 9 que se leyó de Mateo 13, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y prestamos atención y abramos nuestros oídos espirituales para oír lo que Dios nos quiere decir. Entonces, como segundo punto de este sermón, vamos a ver el análisis de los diferentes tipos de suelo o corazones, o los diferentes tipos de discípulos. Los tres primeros, como ya los mencioné, los del camino, los de pedregales y los de los espinos, representan a los falsos profesantes. Solo el que cayó, dice el Señor, en buena tierra, representa a un verdadero discípulo de Cristo. Pero pasemos a analizar a cada uno de ellos con más detalle y ver por qué el Señor considera a los tres primeros y habla fuertemente de ellos, considerando falsos discípulos. Es a ellos que le dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y ellos le responderán en aquel día, dice: Señor, pero si en tu nombre predicamos tu palabra, Señor, si en tu nombre liberamos a muchos endemoniados, Señor, si en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les responderá contundentemente: apartaos de mí, no les conozco, hacedores de maldad. Es por eso que Dios no puede emitir juicio si primero no le explica claramente. Y yo lo he explicado en todos esos 3 capítulos del Sermón del Monte. Pero ahora está siendo muy claro, porque como empecé diciendo en la introducción, Él quería que sus discípulos lo tuvieran muy claro, porque este era un tema muy importante. Entonces veamos ya los 4 tipos de corazones o discípulos que oyen la palabra. En el verso 19 dice así el Señor explicando esta parábola del primer corazón: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En primer lugar tenemos la semilla que cae junto al camino. Este tipo de suelo representa a los discípulos con corazón endurecido. Representa a aquellos que oyen la palabra de Dios, pero no la entienden, ni la aceptan, la cuestiona. Su corazón está endurecido y el enemigo, representado por las aves aquí, arrebata la semilla antes que ésta pueda germinar. ¿Qué es lo que está queriendo enseñarnos con estos primeros versos que el Señor explica de esta parábola? Él quiere expresarnos que cuando la palabra de Dios es predicada, el diablo no está tranquilo. Satanás y sus demonios tienen sus ojos puestos en todo lugar donde se predique el evangelio, o donde se predique el evangelio con fidelidad. Eso le preocupa al enemigo, porque él está buscando ¿qué? Corazones endurecidos, para arrebatar de inmediato la palabra que escuchan. Es decir, a un hombre y una mujer que tiene un corazón endurecido, para el diablo es muy fácil arrebatar esa semilla antes que ésta pueda germinar, como la semilla que cae en un terreno.
Satanás aborrece la palabra predicada porque él conoce que el evangelio es poder de Dios. Pero ese texto lo dice claramente, es poder de Dios para el que cree. Pero acá tenemos el primer caso de discípulos que seguían a Jesús, que no creían todo lo que Jesús enseñaba. Así que ahí tenía un terreno fértil el diablo para arrebatar. Por eso que el enemigo se mantiene vigilante, ver dónde están esos corazones endurecidos, donde la palabra solamente queda en la superficie, para poder arrebatarla de inmediato de su corazón. Este tipo de corazón, cuando se siente acusado, es el tipo de persona que cuando escucha el evangelio se siente acusado por su pecado. Ellos tienen el mecanismo de defensa cuando se sienten acusados y de inmediato comienzan a evaluar el estilo de predicación, comienzan a evaluar al predicador, comienzan a juzgar el mensaje porque se sienten cuestionados, se sienten acusados y se justifican a sí mismos. Y cuando eso sucede, dice que enseguida, dice el texto, enseguida viene Satanás, es decir, de inmediato. Ese es el corazón endurecido, que nada los mueve, ni aun los terrores del juicio que el Señor ha venido diciendo ya en el sermón. El lugar del infierno, el destino de aquel que no cree. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. El que se vuelve amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y el destino de ellos, de esos pecadores no arrepentidos, es el infierno eterno. Pero a pesar de los terrores del mensaje del evangelio de Cristo, no le causa mayor efecto, ni siquiera la dulzura de la gracia en la persona de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo bíblico de estos discípulos? Los fariseos, los escribas y los saduceos, que escuchaban las enseñanzas de Jesús, que escuchaban la palabra de Dios, pero rechazaban su mensaje. ¿Cuáles serían los cristianos o discípulos en este tiempo? Porque hay que contextualizar el mensaje del Señor, porque es para nosotros también. ¿Cuál es ese tipo en estos tiempos de discípulos? Serían alguien que asiste a la iglesia por costumbre, alguien que se ha vuelto un religioso, alguien que no se involucra con la misión de la iglesia que Dios ha dado. Alguien que vive conforme a sus preceptos. Alguien que vive conforme a su propia voluntad y no conforme a lo que escucha domingo a domingo con la palabra que transforma. Amén. Ese es el tipo de corazón que la semilla, la palabra de Dios, cayó en el camino. Pero el verso 20 y el verso 21 nos habla de otro tipo de corazón. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y que al momento lo recibe con gozo. Pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La semilla que cayó en pedregales es el tipo de suelo que representa a los discípulos con un corazón superficial. Si el primero era el corazón incrédulo, este es un corazón superficial. Dice que reciben inicialmente el evangelio, la palabra con gozo, pero como su fe no tiene raíz profunda, dice, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las persecuciones a causa de Cristo, y hay que subrayar eso, a causa de Cristo, se alejan rápidamente de vivir conforme a la palabra de Dios. Lamentablemente ellos no han entendido en realidad la esencia del evangelio. Ellos no han entendido el precio que van a tener que pagar. ¿Se acuerdan el sermón del monte? Hay un precio cuando hablamos el costo del discipulado, el costo de seguir a Cristo. Hay un costo. El que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor Jesús, debe negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguirle. Hay un costo. Ellos no entendieron eso. Ellos creyeron que cuando aceptaron a Cristo, todos sus problemas
se iban a solucionar. Quizás tú has creído eso y te das cuenta que ahora que estás viniendo a la iglesia siguen los problemas y quizás hay más dificultades. Y tú te preguntas ¿por qué? El verso 21 dice, pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Noten que el Señor asume que nosotros vamos a tener problemas cuando nos convertimos en cristianos. No dice que nuestros problemas se van a solucionar, sino enfatiza que van a venir, dice, tan pronto vengan los problemas, cuando nos identifiquemos con Él. Él nos dice tal vez venga problema. Él dice cuando vengan los problemas, porque van a venir, queridos hermanos, y quizás lo están experimentando. Y cuando esto ocurre, este tipo de personas con un corazón superficial se dan cuenta que la vida cristiana no es como ellos creían o pensaban. Esto nos enseña algo muy importante que el Señor está revelando. Que nunca, cuando compartamos el Evangelio, nunca evaluemos si su conversión es genuina, si reciben con gozo la palabra y con lágrimas. Porque puede ser una conversión superficial. Lo que evidencia realmente una verdadera conversión es el corazón arrepentido. Ese corazón que se da cuenta que estaba viviendo de una mala manera y que ahora la palabra le dice que tiene que vivir de otra manera. Es el que toma del poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo, que hace que su vida realmente dé fruto de verdadero arrepentimiento. Son las personas que si vinieron con pecados, comienzan a alejarse de ellos. Pero esos cristianos que está revelando aquí, este otro tipo de cristianos, sus discípulos, son aquellos que vienen teniendo relaciones sexuales con su enamorada, con su enamorado, y siguen igual, a pesar de escuchar la palabra, siguen mintiendo, siguen llevando una doble vida, siguen llevando una doble moral. No entendieron el Evangelio y no ha habido en ellos una verdadera conversión. La fe verdadera, escuchen bien, dice la palabra, se fortalece en medio de la aflicción. Esa es la forma como Dios opera. La fe verdadera se fortalece en medio de la aflicción. La fe verdadera se fortalece en medio de las dificultades. Hay muchos cristianos que a veces están jugando en su cristianismo hasta que viene la aflicción. ¿Y sabe qué acontece? Algunos de ellos entonces se aferran a su fe, se dan cuenta que necesitan del Salvador, se dan cuenta que necesitan de la ayuda de Dios, como dijo Jesús. Separados de Dios, nada podemos hacer. Y es en esos momentos que se dan cuenta que son frágiles y consagran su vida. Tenemos muchos ejemplos de personajes bíblicos. Pero por el contrario, hay otros, como nos muestra en este pasaje de la Escritura, que la prueba más bien los desalienta y hace que se vuelvan nuevamente a su pecado, que comiencen a pensar que el Evangelio no funciona para sus vidas. Necesitamos entender que las aflicciones de la vida también Dios los usa para filtrar los verdaderos de los que no son verdaderos, para separar el trigo de la cizaña. Es la manera que lo hace Dios. El ejemplo bíblico de estos discípulos es lo que abandonaron a Jesús en el momento de su arresto, de la crucifixión. Es lo que abandonaron a Jesús, discípulos que relata Juan capítulo 6, del verso 60 al 66. Cuando se dieron cuenta de esto, porque el Señor Jesús es claro, ellos dijeron palabra dura es esa, y desde aquel momento decidieron ya no andar con Jesús. Pero ¿cuál es el ejemplo de este tipo de cristianos ahora? Son las personas que se emocionan en un servicio o en un evento espiritual. ¿Cuántas personas hemos visto que se han convertido a las lágrimas en los retiros que hacíamos? Muchas personas. Y salían con gozos, contentos, inclusive pasaban adelante dando sus testimonios y se arrodillaban para pedir perdón al esposo, la esposa, a sus hijas. ¿Lo hemos visto o no? Y estaban una semana, 2 semanas, quizás un mes. Y después venían los problemas, las dificultades que seguían arrastrando porque no habían decidido
perseverar en ese estilo y ese cambio de vida que Dios exige, y volvían a lo mismo y se apartaban de los caminos de la fe. Ese es ese tipo de cristianos y de discípulos que Dios está mostrando y que llenan también las iglesias. Para superar este problema es esencial profundizar en la fe a través de la meditación de la palabra, a través de la oración, pero a través de algo maravilloso que como iglesia estamos haciendo, a través de las células, a través del discipulado en las casas. Porque es fácil empezar en los caminos del Señor. No, dice el Señor que cuando uno se convierte a Cristo es como ese niño recién nacido y necesita de un padre o una madre espiritual que los atienda, que los guíe cuando se desanime. Y el trabajo de las células, y si hay alguien aquí que no asiste a una célula y quieres avanzar en los caminos del Señor, involúcrate en una que esté cerca de tu casa, porque ahí te van a guiar, ahí te van a desafiar, ahí te van a ayudar cuando vengan los problemas. Se necesita eso. Por eso Jesús tomó a 12 para que vivieran con Él, porque se desanimaban también, pecaban también, y Dios estaba ahí instruyéndoles, enseñándoles, animándoles. ¿Cuántas veces habrían querido regresar a su antiguo oficio y el Señor los tomaba firmemente y les decía: no, porque yo los he tomado para ser pescadores de hombres? Dios creía en ellos y había puesto su confianza en ellos. Y ellos, al verse en su pecaminosidad, al verse en todas esas cosas feas que aún tenían, se desanimaban como tú y como yo. Por eso que necesitamos a alguien que ya tenga un mayor recorrido, que ya el Señor le haya ayudado a pasar esas dificultades, que nos pueda ayudar. Es la única manera. El verso 22 nos habla del tercer tipo de discípulo que nos muestra el Señor aquí. Dice: el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El tercer tipo de suelo es el suelo espinoso, dice el Señor, donde la semilla crece, sí, pero es ahogada por los espinos. Esta representa a aquellos que oyen la palabra, pero dice: las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas ahogan la semilla, impidiendo que produzca fruto. Este es el terreno de los corazones distraídos. Estos son discípulos de Cristo distraídos. Las distracciones ¿de qué? De la era presente, dice el Señor. Los afanes de esta vida, las codicias que entran a nuestro corazón y ahogan la palabra de Dios. Y esta palabra, dice, se hace infructuosa. Una de las facultades que los hombres tenemos de fábrica, si le podemos decir, es la capacidad de estar deseando algo constantemente. Estamos deseando constantemente cosas que quizás son legítimamente deseables. El problema surge cuando comenzamos a mirar esas cosas como la fuente primaria de nuestra seguridad. Ponemos nuestra seguridad en el dinero, ponemos nuestra seguridad en nuestros estudios, ponemos nuestra seguridad en muchas cosas, pero no ponemos nuestra seguridad en Dios. Ponemos nuestra seguridad en los médicos cuando caemos enfermos, pero no nos damos cuenta que Jesús es Jehová Rafa, Jehová sanador. El problema es cuando ponemos como fuente primaria de nuestro bienestar todas estas cosas antes que Dios. Como la fuente primaria de nuestra vida, como la fuente primaria de nuestra identidad. Cuando esos deseos, querido hermano, comienzan a dominar nuestro corazón, la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, queda sepultada bajo los escombros de nuestros ídolos, de todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida, que no es Dios. Y si te preguntas, hay muchas cosas que quizás están ocupando nuestro lugar como cristianos que no es Dios. Nuestra propia familia, nuestro trabajo, vivimos esclavos del trabajo. Cosas que ponen en un segundo lugar a Dios. Es imposible que una persona viva bajo la influencia del sistema de valores de este mundo, de esta sociedad, y quiera que la palabra de Dios pueda obrar en su corazón y pueda obrar frutos.
Este sistema de valores tiende a producir ¿qué cosa? Corazones ansiosos, corazones agitados. Y es ahí cuando la semilla de la palabra no puede germinar, no puede producir frutos. Ya el Señor lo dijo muy claramente en otros mensajes: no améis el mundo ni las cosas de este mundo, porque si amáis el mundo, el amor del Padre no estará en vosotros, y de cierto pereceréis. Hoy más que nunca, aún los cristianos para dormir están tomando pastillas y ansiolíticos, viven estresados, tensos, no hay paz en sus corazones. Y son cristianos. ¿Cuál sería el ejemplo bíblico de este tipo de discípulos? Por ejemplo, se me viene uno a la mente, el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Ese joven que amaba a Dios, que temía a Dios y cumplía fielmente, dice, todos los mandamientos desde muy joven. Así que el Señor dice que al escuchar esa palabra, dice que se alegró en su corazón. Pero le dice: te falta una cosa. ¿Qué, Señor? Porque yo quiero ser tu discípulo, yo quiero seguirte y servirte hasta la muerte. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo el joven rico? Aquel que quería seguir a Dios y se creía un fiel seguidor de Dios. Dice, se puso muy triste y ya no quiso ser discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque era muy rico. ¿Cuál sería en este tiempo actual los discípulos que Dios relata en este tercer tipo de terrenos? Las personas que están demasiado ocupadas en sus estudios, en sus carreras, en sus trabajos, en sus problemas financieros, en sus preocupaciones personales, y no tienen tiempo para cultivar su vida espiritual. Es el que no le da importancia a las cosas espirituales. Y el Señor Jesús era muy claro al respecto. Cuando veían esos afanes naturales de un hombre y una mujer, como el comer, como el estudio, como el sostener a sus hijos, eso es algo natural. Pero ¿qué decía el Señor cuando veía así, afanados en esas cosas y no afanados en crecer espiritualmente? ¿Qué les decía? Por nada estáis afanados. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y de todas esas cosas que tienen necesidad, yo los añadiré. A mí me da pena cuando un cristiano está afanado en muchas cosas y me dice: mi fe se está debilitando, me estoy enfriando, porque vive afanado en nuestras cosas y no confiando en el Señor. Son los que vienen de vez en cuando los domingos a la iglesia o a su célula cuando les sobra el tiempo. Cuando les sobra el tiempo, oran. Cuando les sobra el tiempo, leen la palabra de Dios. Es triste. Y Dios es claro en mostrarnos que no nos engañemos si estamos confundidos por muchas razones. No hemos entendido claramente el mensaje del Señor, y Dios tiene que ser mucho más claro después de su sermón del monte, para que no ocurra lo que dijo ahí: no todo el que me diga Señor, Señor, porque el anhelo del corazón de Dios es que todos se vuelvan al arrepentimiento, amén. Y un día tomar a su iglesia y todos estemos en su presencia, porque fuimos oidores de la palabra, pero también hacedores. Terminamos verso 23. El Señor termina con otro tipo de corazón: mas el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende. El que oye y entienda. No el que oye y se goza simplemente, sino el que oye y entiende la palabra. Y no solo oye e entiende, y mira lo que dice: y da fruto. Y produce ese fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. La que cayó en buena tierra representa a aquellos que oyen la palabra y la aplican a su vida. Su corazón está preparado para recibir la semilla y para producir ¿qué? Fruto abundante. Corazón preparado, dispuesto para recibir la semilla y dar fruto abundante. Estas son las personas que vienen a la iglesia con un corazón humilde,
con una conciencia profunda de su necesidad de Dios, de esa gracia bendita de Dios. Estas personas escuchan la palabra con expectación, no se están durmiendo. Escuchan con expectación porque saben que necesitan oír lo que Dios tiene que decirle, porque saben que basta una sola palabra para transformar su vida. Si la reciben, si están atentos para oír. Ellos no vienen a la iglesia a evaluar el predicador. Estas personas vienen a dejar que la predicación de la palabra los evalúe más bien a ellos. Ellos saben que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos, que discierne las intenciones de nuestro corazón, que hace una obra transformadora, maravillosa en todo aquel que tiene esa actitud al oír la palabra de Dios. Por eso vienen a la iglesia con un corazón preparado para escuchar con atención. Ellos vienen con sus libretas para tomar apuntes, como decía, creo que el domingo pasado, el pastor Francisco, porque saben que pueden recibir un tesoro de incalculable valor. Son esas personas, dice el Señor, que van a dar fruto extraordinario, a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Cuántos quieren dar fruto extraordinario para su vida y para su familia? ¿Cuál es el ejemplo bíblico de este tipo de discípulos? Serían los apóstoles. Serían los primeros cristianos que, a pesar de las persecuciones, a pesar de todo lo que experimentaron por llevar el evangelio, estuvieron firmes, viviendo lo que aprendieron del Señor. ¿Cuáles serían las personas, los discípulos de este tiempo? Son aquellos que saben que tienen que orar siempre porque su carne es débil. Saben que al empezar el día tienen que empezarlo de rodillas, orando y meditando en la palabra para que Dios les bendiga a ellos y a su familia. Para ser como buena tierra necesitamos tener un corazón abierto y dispuesto a recibir la palabra de Dios y estar comprometidos a poner en práctica lo que aprendemos. ¿Has aprendido hoy algo? ¿Dios te ha hablado algo hoy? Tienes que ponerlo en práctica. Concluimos. Esto sería la conclusión. De la manera que lo que hace la diferencia quiere ser claro el Señor, no es la semilla, no es el sembrador. Es el terreno donde es sembrado. Porque aquí viene la parte más difícil de esta parábola. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos traemos de fábrica un corazón indispuesto. Un corazón que hace difícil que esa semilla penetre. Venimos así como estos tres primeros de tipo de corazones: corazón incrédulo, corazones afanados. Pero lo maravilloso de Dios es cuando ve un corazón que realmente quiere, Dios lo transforma. Porque los mismos discípulos, ¿entendieron la parábola? No la entendieron. En el pasaje paralelo de Lucas capítulo 8, verso 9, dice, y sus discípulos, como no le entendieron, cuando todos se fueron, le preguntaron, ¿qué significa lo que has enseñado? No le entendieron. Su corazón también estaba endurecido, su corazón también estaba incrédulo, como todos nosotros, así venimos a los pies del Señor. Y por eso que el Señor se los explicó, porque realmente tenían hambre y sed de justicia, tenían hambre y sed de ser transformados. Sabían que había muchas cosas negativas como cuando se empieza. Mira lo que dice para terminar Ezequiel capítulo 36, y esto es lo maravilloso de lo que Dios hace cuando tenemos una disposición, como he terminado diciendo, que debe tener el corazón de aquel que es buena tierra. Ezequiel 36, verso 25 al 27. El Señor dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, que dice, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Si te das cuenta, es lo mismo que el Señor ha explicado. No depende de la semilla, no depende del sembrador. ¿Depende de qué? Del corazón. Depende de Dios que obra en ese corazón. Si te das cuenta, ¿quién esparcirá agua limpia? ¿Quién limpiará
¿Quién nos limpiará de nuestras maldades y de nuestras inmundicias? Porque así venimos, así somos discípulos. ¿Quién nos limpiará, dice, de todos nuestros ídolos, de todo aquello que ponemos en primer lugar y no a Dios? ¿Quién nos podrá dar un corazón nuevo? ¿Y quién podrá en nosotros un espíritu nuevo? ¿Quién? ¿Quién puede quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne? ¿Quién? ¿Quién puede hacer que podamos ser fieles y obedientes a su palabra? Cristo. Solo Dios, cuando ve un corazón no perfecto, sino un corazón lleno de estos tres primeros tipos de terreno, pero un corazón que quiere ser transformado por el único que puede ser transformado, Dios. Ha sido Dios el cardiólogo celestial que hizo esa operación en nuestro corazón abierto para que tú y yo pudiéramos recibir la palabra y por fin ser responsables y que esa palabra fructifique en nuestras vidas. La clave yo creo que está ahí en ese verso 9 de esta conclusión. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. El que quiera oír, como nos he explicado, que hoy el que cae en buena tierra es el que Dios va a sacar todo lo malo que los tres tenían y que el cuarto también tenía, y va a hacer algo diferente. Mis hermanos, en todo este capítulo hay un énfasis muy evidente en la responsabilidad que tenemos nosotros frente al oír la palabra. Por eso el verso 3 dice, oíd, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Oigan, por favor, tengan un corazón dispuesto. Y en toda la parábola del sembrador, cada uno de los terrenos, cada uno de estos terrenos enfatiza eso. Enfatiza eso. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación y el llamado de este mensaje. Queridos hermanos, para los que somos creyentes, para los que reconocemos que somos verdaderos discípulos de Cristo, el Señor nos dice, no se cansen de predicar el Evangelio, no se cansen de sembrar la semilla, por más desalentador que parezca los resultados en tu célula o en el ministerio que estés, porque la palabra de Dios dice es viva y eficaz. Debemos sembrar la palabra con paciencia, dice el Señor, y dejar que Él haga su obra. Él es el único que añade a los que han de ser salvos. Él es el único que puede santificar una vida. Él es el único que puede transformar una vida. Querido hermano, prediquemos la palabra, porque el momento que menos te esperas es posible que esa semilla que sembraste en ese hombre, en esa mujer, fructifique y que produzca una cosecha sorprendente a 30, a 60 y a 100 por uno. No dejemos de hacerlo. Y esa es la primera aplicación que Dios nos llama en este mensaje. Pero esta parábola también nos invita a reflexionar. ¿Cómo estamos recibiendo la palabra? A preguntar a nuestras vidas, ¿somos discípulos de corazón endurecido aún? ¿Somos discípulos de corazón superficial? ¿Somos discípulos de corazón distraído? Porque así empezamos todo. Y Dios nos invita a cada uno de nosotros a preguntarnos qué tipo de suelo soy yo ahora. ¿Qué tan receptivo en mi corazón estoy a la palabra de Dios? ¿Qué puedo hacer para mejorar eso? Y permitir que la palabra de Dios produzca fruto en mi vida, 30, 60. Ese es el otro llamado, explicación que Dios nos hace. Y es relevante porque Él no quiere un día decirnos, apartados de mí. No les conozco, no quiere, por eso que es muy claro. Si te das cuenta, si Dios te mostró que estás en uno de los tres tipos de terrenos, de los tres primeros, no te sientas triste, más bien alégrate, porque si te has dado cuenta es que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y quiere llevarte a ese otro tipo de terreno. Por eso quiero terminar haciendo un llamado para aquellos que se han dado cuenta que necesitan de Dios y necesitan dar un giro a su vida. Necesitan reconocer a Cristo y a su palabra como la única palabra que puede transformar nuestras vidas. Y si tú que nos visitas todavía no has aceptado a Cristo, recuerda lo que Él ya ha venido enseñando en los mensajes anteriores. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No existe otra puerta para tener salvación y vida eterna. No existe otra puerta donde Dios pueda obrar en tu vida y transformarla de todo como vinimos, de todos esos tipos de corazones como vinimos al Evangelio.
Así que si Dios también habló a tu corazón, hoy es día de salvación. Hoy es día de decirle, aquí está mi vida, Señor. Con todos sus defectos, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Vamos a orar.